pues bienvenidos, gracias a todos, a todas, a todes, a todas estas cosas que se dicen ahora, lo sabes, ¿no? Sí, Todas, sí, todes, claro. todis. Yo ahora digo todas las vocales. Y bueno, sí, son A, E, I, O, U, ¿no? ahí, sí, bueno, son modas, en realidad son aproximaciones políticas al lenguaje cuando el lenguaje es algo natural. Bueno, con todos le damos cabida a todo. Sí, efectivamente. Porque si todo el mundo, si no habría que decir, como dice Luis Marianson, todo el mundo. Todo el mundo, Habría que feminizar la palabra mundo también. la tierra es tierra también. Claro, entonces si te miran A, te miran no. Bueno, oye, Ramón Leonato, para mí una persona importante, ahora diré por qué, pero una institución, porque es una persona que ves tu currículum y es que no se puede, o sea, te pones a decirlo. Yo me quedo con presidente de la Sociedad de Meditación, que me gusta mucho, y, y, y muchas cosas más, pero sobre todo un referente en España de este tema, ¿no? De un tema que ahora parece que no Sí, medita. hombre, más que un referente, sobre todo un decano en el sentido de que yo empecé a enseñar meditación, bueno, la fundación que dirijo se fundó en el 1976, que es la Sociedad Española de Meditación y la Fundación Ipsus, y yo llevo enseñando meditación desde 1982. Claro, el 82 ahora está de moda. El otro día decía, no sé quién decía que estaba escuchando una radio, hacían alusión a Ramiro Calle en tema del yoga y a ti en meditación, que son dos niveles muy altos, ¿no? Para mí, son referentes, ¿no? Ramiro también. Oye, yo iba a hacerte un comentario de cuando te conocí, que fue ya hace mucho, fue en el año 2011, tú decías 2012, 2013, pero 2012. Y, y se organizó en el club una jornada de meditación, que la recuerdas más o menos, ¿no? Me acuerdo. Me acuerdo que empezaba la jornada como con no sé si era un gong, Sí, puede una ser, meditación con gong y previa. con un pranayama mantra que hicimos, que es un ejercicio de respiración que hace todo el mundo al mismo tiempo y por lo tanto coordina las respiraciones de todo el mundo. Ahí, en ese momento, cuando yo nunca lo había hecho, yo estaba allí sentado y hicimos esa respiración previa y tal, yo sentí esa calma, estaba además muy pro de ver cómo era aquello. Y cuando terminamos, que ese día charlamos y tal, creo que algún otro día estuvimos hablando, yo inicié un camino autodidacta. Nunca he tenido un maestro, tú eres la única persona que me guió, por lo tanto eres mi único maestro. Me hubiera encantado haber podido continuar. Y yo de manera autodidacta, claro, claro, no, ahora hablamos de eso. Y entonces, yo de manera autodidacta a lo largo de los años he ido leyendo mucho y entrando en un mundo que digo siempre que es como ir a la compra con dos bolsas que pesan mucho al Mercadona, uno de estos, ¿no? Y cuando llegas a casa, que has hecho un trayecto largo, esto como yo defino, llegar a ese momento que pocas veces se alcanza de desconexión de relajación de la cabeza, de la mente en la meditación, y sueltas las bolsas. Anoche lo conseguí, te lo estaba comentando antes. Y entonces te observas a ti mismo, el observador observado, y te observas, y entonces que anoche no me podía dormir, me tuve que levantar, o sea, hice meditación antes de acostarme, como hago siempre, me acosté, no me podía dormir, me volví a levantar, llegué a ese momento con mis técnicas que yo sigo, y me acosté y me dormí. Entonces, son muchos años ya haciendo meditación y pienso mucho en ti. Anoche me acordé de ti, sabía que iba a estar hoy contigo, estaba muy emocionado porque te admiro. Te admiro porque además, para mí, que he conocido otras personas a lo largo de estos años, tienes una serie de características que me llaman la atención, que tú no eres al uso. Es decir, no eres, por lo menos, tampoco te conozco en profundidad, pero no eres ese maestro budista como Rinpoche, Sí, sino te he visto, tómate una cerveza una conmigo. persona corriente. Exacto, te he visto tomando, en su Y momento fumabas un cigarro. exactamente. Entonces, eso me impactó. No sé si. Una persona corriente y enseñamos a gente corriente
y la meditación es para gente corriente. Eh, Todos los rollos estos de los rinponches y de el maestro que no es corriente, digamos, Jesús era un hombre corriente y los discípulos eran gente corriente, Bueno, Rinpoche pescadores. parece corriente, ¿eh? Bueno, O sea, dentro que es budista. No, Rinpoche es un título. O sea, que hay Bueno, muchos sí, sí, es Rinpoche. verdad, hay muchos, es una saga, es un... Rinpoche me refiero, pues yo qué sé, cuando van los gorros, Ya, la parafernalia. La parafernalia esa no la llevaron nunca los maestros que dieron origen a esas tradiciones. Es decir, el Buda no iba medio desnudo. Ya, sí, sí. Jesús, pues, iba con pescadores y tal, pues como vestían en aquella época, el hijo un Bueno, carpintero. los budistas van con ese traje sencillo, naranja, ¿no? O sea, tampoco. Sí, bueno, pero depende si eres cardenal, o sea, es decir, luego está cuando hacen las ceremonias. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de ninguna tradición religiosa. Todas las tradiciones religiosas, al fin y al cabo, lo que buscan es la verdad desde el punto de vista espiritual, que quiere decir desde el punto de vista poético. No la verdad objetiva desde el punto de vista científico de lo que es el universo, sino la verdad de la experiencia subjetiva de tu propia existencia dentro de este universo. Y entonces, y de lo que es el hecho de ser humano, y lidian con el sufrimiento, con el pecado, con las virtudes, bueno, con encontrar ese silencio. En realidad, en nuestra propia Biblia hay esa frase en inglés, es be still and know that I am God, que es algo así como estate quieto y conoce que yo soy Dios, estate quieto, estate en silencio y conoce que yo soy Dios. Es decir, Pablo Dors habla en su libro de la biografía del silencio, la importancia del silencio. Del silencio surge la música. Sin el silencio no habría notas, no habría ritmo. Entonces, ese silencio que subyace a todo movimiento es a lo que te lleva a la meditación. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista espiritual, es también encontrar la verdad de ti mismo y de tu propia existencia, la respuesta a las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De qué va todo esto? ¿Y a dónde voy? Y esas son preguntas que todo ser humano, antes o después, se pregunta, ¿no? Sobre todo cuando le va mal. Claro. Cuando les va bien, no. Claro, claro. En mi caso, por ejemplo, yo he hablado con mucha gente sobre este tema. Hay gente que directamente te dice, que probablemente tenga parte de verdad, que no necesita hacer meditación, porque su estado mental de vida, mi mujer, por ejemplo, no tiene el más mínimo interés ni necesidad. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que en parte le vendría bien, pero bueno, quiero decir, tiene una forma de ser. Lo que pasa es que el tiempo pone todas las cosas en su sitio. Entonces el tiempo simplemente hace su trabajo y tú puedes irte muy bien y ser Ronald Reagan y presidente de los Estados Unidos, pero con el tiempo dejas de ser presidente y ya no te llama nadie, con el tiempo te has olvidado prácticamente de todo porque tienes un Alzheimer y entonces llega un momento que te despiertas por la mañana y es el último día de tu vida. Y incluso entonces te preguntarás, y esta experiencia que he tenido de la existencia, ¿qué ha sido y quién soy? Esa pregunta antes o después, y si te la tienes trabajada previamente, pues nunca viene mal. Entonces tú hablas de... Tú has escrito un libro que me parece interesante, que es el Respuestas al corazón. Y hablas de la meditación preventiva. Bueno, la meditación que es sobre todo una prevención en cuanto a salud mental. La meditación se pone muy de moda, sobre todo porque cuando la estudian, pues ven que los pacientes de cáncer, por ejemplo, se recuperan mejor, ven que pues tienes un sistema inmunológico se refuerza, la piel está más suave, es decir, hay una serie de factores, digamos, efectos en la salud mental y fisiológica colaterales de la meditación.
que no es el objetivo de la meditación, pero que tiene esos efectos colaterales, que estoy 100% seguro que si estudias los efectos colaterales que produce en una persona, por ejemplo, que es, ponle, religiosa y que tiene una enfermedad determinada, por ejemplo, porque los primeros estudios se hacen con pacientes de cáncer y se ve que responden mejor a la quimioterapia cuando meditan y tal. Pero si hacen un estudio con un grupo que no cree en nada y tal, y un grupo que cree en Dios, que considera que ese cáncer se lo ha mandado Dios y reza todos los días, pues estoy seguro que también lo llevan mejor. Porque Bueno, está demostrado científicamente, está y esto, demostrado o científicamente. sea, está completamente demostrado científicamente que el que hace meditación se recupera mejor, Se recupera las mejor, medicinas le hacen mejor efecto, es más feliz, efectivamente. el camino a la felicidad, o Está más satisfecho o está más en paz. Porque la pregunta no es si la vida tiene olas. En la vida hay olas. La vida, como el mar, pues unos días está calmado y en otros días hay olas. Lo que te enseña en la meditación es que cuando está el mar calmado, pues oye, lo disfrutas y buceas, y cuando hay olas, lo disfrutas y haces surf. Al hilo de las olas hay una técnica que yo utilizo, cuando es una técnica para mí un poquito ya extrema, cuando estoy ya que no me está funcionando mucho, y es que me visiono en una silla, sentado de espaldas en un lago, rodeado de olas, de oleaje, que yo voy disminuyendo hasta intentar conseguir que esas olas se queden plato, se quede el mar o el lago como un plato. Ese plato significa que no estoy teniendo inputs en mi mente. Y cuando me visiono realmente en esa posición, me cuesta bastante. A veces se queda una olita pequeña, que son interferencias de cosas que me están entrando. Y bueno, pues son técnicas que yo utilizo para llegar a calmar la mente, a intentar dejar que los pensamientos fluyan y que no en la meditación, lo más importante es la intención. Es decir, que si la intención es buena, si la intención está ahí y lo haces mal, pues te aparecerá un libro, te aparecerá un amigo, te aparecerá un profesor que te indicará. Y si la intención no es la correcta, aunque hagas la técnica a la perfección, no te lleva a ninguna parte. Y la intención es que quieres conectar con tu corazón. Porque la meditación lo que te conecta es con tu ser real. Y el ser real no es el relato que tú tienes en tu cabeza de ti mismo, sino aquello que existe en ti y que está de hecho en silencio y desde donde nace tu relato, ¿no? El relato que, ten en cuenta que nosotros cuando nos levantamos por las mañanas, proyectamos nuestras memorias en la pantalla de nuestra mente. Entonces, en esa proyección que hacemos de nuestras memorias en la pantalla de nuestra mente, pues hay el recuerdo que tenemos de las circunstancias en las que vivimos, lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que nos decimos de la vida, todo eso, y eso lo proyectamos en la pantalla de nuestra mente y lo vivimos como mi realidad. Claro, esa realidad es impermanente para empezar. Primero, no la conoce nadie. Vamos, ni tu hijo conoce a la que, ni tu mujer conoce a la que te levanta. No le importa a nadie porque todo el mundo está preocupado de su realidad. Y luego, lo tercero es que es flor de un día, porque esa realidad por la noche desaparece y la realidad que vas a proyectar mañana va a ser distinta. De un día para otro no lo ves cambiar, pero tú compara, por ejemplo, vete en tu mente, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio ahora, al 11 de septiembre las Torres Gemelas, que te acordarás de esa fecha. Vete en tu mente a esa fecha y recuerda ahora la cama donde dormías, el cuarto donde vivías, la cama donde dormías. Intenta recordar cuando te levantabas por las mañanas qué realidad proyectabas en tu mente, qué te decías a ti mismo, qué te decías a ti mismo de la vida, qué personajes había allí, qué circunstancias eran, cuáles eran las conversaciones internas, qué proyecciones a futuro hacías, y dime en qué se parece a lo que se despierta hoy. En nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esa realidad que se despierta cada mañana y que tú vives como tu realidad es ilusión en tu mente. Y eso es el verdadero sentido que tiene cuando se dice
este mundo es ilusión. No es que esta mesa sea una ilusión, es que la realidad que tú vives es una ilusión. Lo que tú vives como tu realidad es una ilusión. Que solo tú conoces, además. Oye, y Ramón, al hilo de la enfermedad, ¿no? Yo tengo un amigo que en aquella época, cuando yo inicié mi camino de la meditación, ese hombre tenía leucemia y se tenía que pasar 2 o 3 meses dentro de un hospital, ¿no? Y yo le dije un día, oye, creo que le mandé un libro, no me acuerdo qué libro era, pero un libro de... Yo, ahí se lo compré, porque tenía que estar 3 meses metido en una habitación cerrada, bueno, su tratamiento y tal. Y me acuerdo que yo en aquella época, cuando se lo decía a mis amigos, se reían de mí muchos, porque era como, parecías como un friki, ¿no? Un tío que hace meditación, era como, pues no sé cómo me llamaban, pero no tenía Sí. buena Ha imagen. cogido buena imagen Sí, últimamente. en aquella época no, tú que hacía meditación. Si eras cristiano y ibas a misa, también te veían raro, pero bueno, a este hombre, por H o por B, cogió, se leyó ese libro tal, y se convirtió en un hombre de meditación increíble. Bueno, me mandaba mensajes diciéndome gracias, Manolo, esto es lo mejor que me ha pasado. No sé, o sea, no sé cómo no he podido descubrir. Y me acuerdo que se convirtió en cada vez que me veía me daba las gracias, ¿no? Mira, qué Y, bonito. y luego se murió. Y muchas veces me acuerdo de él y digo, ojo, este hombre, y es que siempre me lo decía, es que se me pasan las semanas volando, porque es que estoy un porcentaje enorme del tiempo meditando y me encuentro tan bien. Te lo cuento porque al Es hilo una de, historia muy al hilo bonita, de la efectivamente, enfermedad, es ¿no? una historia muy bonita, efectivamente. Eh, la meditación, entrar en meditación y, y morirte es lo mismo, porque al entrar en meditación en realidad lo que estás es descartando ese relato, esa realidad con la que te identificas. Y estás no pensándote ser, sino sintiéndote ser. Y entonces Es como morir en parte. es como morir en parte, porque es como hay este poema de San Juan de la Cruz que dice, quedando mi cuidado entre las azucenas olvidado, quedando mi cuidado en el sentido del pequeño yo y lo que me preocupa olvidado entre las azucenas porque entro en ese estado de silencio gozoso, ¿no? De silencio lleno, de gracia, ¿no? Que te lo describen así los poetas místicos de Sí, cualquier sí, sí. tradición. Y entonces, y eso y morir se parece mucho. Entonces, el que medita muere bien. Una persona que medita regularmente también sabe morir bien. Tú siempre consigues ese objetivo. Lo Siempre. de al Llegar a meditar, ese momento. sí, claro, sí, sí, hombre, son muchos Ya años. lo sí. Y con unas buenas técnicas, y Sí. con un buen método, y con un buen maestro que tuve. Sí. Un buen maestro que tuve. Qué maravilla cuando yo no, ¿no? Yo lo alcanzo, te voy a decir una estadística. De cada 50 En la consigo meditación, llegar. de todas maneras, eso como decías antes, dices, bueno, yo te puedo enseñar para que entres prácticamente todas las veces. Y eso se aprende Claro, rápido, ¿eh? técnicas, No ¿no? sé, son técnicas. Se aprenden rápido. Pero lo importante no es ya meditar 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche, una hora o lo que sea. Es convertir todo el día en una meditación. Sí, 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 sí. Porque tú al final lo que quieres es estar operando desde ese silencio en la actividad normal. Es lo que llaman los budistas la acción en la no acción, o no los taoístas, la acción en la no acción. Es decir, es combinar lo absoluto que hay en ti, si quieres, con lo relativo que es la expresión de ti en esta expresión de este universo en el que vivimos. Ujú. Oye, y mi hijo, tengo un hijo pequeño de 7 años, me dice que todos los días hacen como unos momentos de relajación, En el colegio. sí, se sientan en composición de meditación Bueno, y le he estado preguntando y si efectivamente lo hacen. sí. Creo que en los niños es maravilloso, ¿no? Sí, con los niños funciona muy bien. Nosotros tenemos un programa
¿Nos puedes contar un poco sobre Sí, el programa que escuela de tenemos, yo uno de formación? los programas que tengo más, que le tengo más cariño es el programa que tenemos para colegios, desde infantil hasta bachillerato. Es un programa que yo le doy mucha importancia porque, como decía Confucio, ¿no? Si tienes planes para un año, plantas arroz. Si tienes planes para 10 años, plantas arroz. Si tienes planes para 100 años, educas a los. Y si nosotros tenemos planes a larga vista. Bueno, decía, Los, al hilo de esos planes, decía un empresario, le preguntaba un día a un monje cisterciense, le decía, ¿cuál es el secreto de que vuestro convento, vuestra orden continúe tantos años? Y dice, hombre, porque en el plan de negocio nuestro el timing es toda la vida. bueno, pues entonces los niños que hoy tienen 8 años, dentro de 40, 50, están a cargo del mundo. Claro. Y hay un problema claramente en la educación a día de hoy. Y hablabas antes al inicio de la conversación Y el sobre... problema que hay en la educación es el siguiente, es que en todas las culturas y a lo largo de todos los tiempos, a los niños entre los 7 años y los 12 años, en realidad les enseñan a meditar. Los judíos empiezan, los niños, a los 7, 8 años a leer la Torah y a los 13 tienen el Bar Mitzvah. Los católicos, a 7, 8 años la comunión y a los 12, 13 la confirmación y entre medias las catequesis, etc. Tú antes enseñabas a los niños, pues qué, pues a cerrar los ojos, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, si tenías un buen catequista, digamos, que era capaz de transmitirte un poco ese silencio en el que encuentras a Dios, como quien dice, pero al final les hablas, te amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, le estás enseñando empatía, le estás enseñando compasión, les estás enseñando, y de repente eso lo quitan, dicen, no, esto no se puede enseñar, lo que hay que enseñarles es la Declaración de los Derechos Universales de la ONU. Entonces, claro, sustituyes una cosa por otra que no tiene nada que ver. Es otro tema sobre el mundo objetivo y les dejas sin una herramienta para lidiar con esa experiencia subjetiva. Entonces, como tú no puedes enseñar catolicismo, budismo o islamismo, pues lo que hay que enseñar en los colegios es a meditar, que es una forma de enseñar lo mismo, no denominacionalmente. Porque enseñas la esencia de lo que se enseña en todas las culturas, pero sin hablar, sin tener que decir que usted tiene que creer en Cristo o en Porque Buda vosotros o en las entráis, reencarnaciones. vosotros en vuestros programas de formación entráis en ese campo de la espiritualidad. ¿A qué te refieres? En el campo de la espiritualidad me refiero al camino de la compasión, porque vosotros no estáis, o sea, cuando yo he leído sobre lo que hacéis, que tampoco no sé en profundidad, pero vosotros no estáis vinculados al budismo, no estáis vinculados. Entonces, ¿cómo tratáis este tema? Sí, somos no denominacionales en el sentido de que no somos ni budistas, ni cristianos, ni hinduistas, pero consideramos todas las tradiciones como, digamos, distintas notas de una misma canción. Correcto. Que le cantan al hombre que busque en su interior la verdad, de una u otra manera, busca el reino de los cielos primero en tu interior y el resto viene solo, por parafrasear nuestra propia Biblia. Pero enseñamos la meditación desde un punto de vista espiritual, es decir, enseñamos el concepto de Dios, el concepto de Dios como Dios impersonal, que quiere decir que no como un Dios creador, que está ahí y que ejerce su voluntad creadora y crea un mundo, sino como un manifestador cuya naturaleza es manifestarse. La manifestación que es el universo y el manifestador algo cuya naturaleza fue manifestarse. Naturaleza quiere decir que no interviene la voluntad. La naturaleza del fuego es dar calor. Es decir, no es que el fuego ejerza la voluntad de dar calor, sino que es su naturaleza dar calor. La naturaleza del manifestador es manifestarse y la manifestación es este universo. Y este universo, la suma total de este universo, es decir, de la misma manera que en tu cuerpo hay millones de células y todas ellas están trabajando al unísono y crean una unidad de conciencia,
Las mismas leyes que gobiernan el movimiento de las moléculas de tu cuerpo, gobiernan el movimiento de todas las moléculas de todo el universo. Las mismas leyes que gobiernan ese movimiento de tus moléculas que generan una conciencia personal de sí misma, de sí mismo que tú tienes, esa misma conciencia la tiene el universo de sí mismo, porque está gobernado por las mismas leyes y funciona con el mismo orden que funciona tu cuerpo, es decir, toda la noche las estrellas salen en el mismo sitio. Es decir, el universo funciona con un orden y con un equilibrio. Bueno, pues eso es el Dios personal, el Dios de Spinoza, para entender. Bueno, eso habría que leerlo, ¿no? Hay que leer a Spinoza. Bien. Oye, Ramón, ¿puedes explicarnos brevemente cuáles son los pasos desde que llegas a un curso vuestro, a un retiro? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos programas programas para empezar a aprender a meditar y un poco para probar, ¿no? Tenemos ahora en marcha un reto de 7 días meditando. ¿Dónde lo hacéis? ¿Ahí en Asturias o aquí en Madrid? No, el reto de 7 días meditando, simplemente las personas se apuntan y reciben por WhatsApp cada día. Se van a hacer en su casa. Exactamente, reciben por WhatsApp. Ahora tenemos un reto que hay unas 500 personas apuntadas, entonces creo que vamos por el tercer o cuarto día. Entonces reciben en su casa cada mañana pues una pequeña frase que les sirve. ¿Esto es lo que leo yo en Facebook a diario? No, lo que lees a diario es el mensaje del día que hago yo, que es respuestas al corazón, que es para tomártelo en serio. O sea, eso no tiene que ver con... No, hacemos muchísimas cosas. Hacemos luego cursos, el curso estándar de aprender a meditar, que lo llamamos el POU 1. Es un curso que se hace en 8 sesiones de 2 horas. ¿Pero en casa también? Eso lo puedes hacer online en nuestra plataforma o lo puedes hacer en centros donde lo hacemos. Por ejemplo, yo ahora, hace poco hice uno en Ciudad Real y hace poco hicimos uno en Écija. O sea, vais moviendo. Sí. Y lo hacemos, pues, por ejemplo, en Écija lo hicimos en un cortijo que alquilaron una empresa. El cable se puso de atrás. Sí, y dentro del cortijo se hizo. Y dentro del cortijo, y en Ciudad Real lo hemos hecho en un centro de yoga. Luego los hacemos en el ashram que tenemos en Asturias. Sí, eso lo he visto. Y tenemos pues eso, muchos formatos. Hay un curso más aún preparatorio de 4 sesiones, ¿no? Que es para un poquito más que el reto de 7 días, pero un poquito menos que el PO1, y luego formamos a profesores de meditación, y eso ya es un plan formativo que lleva al menos 3 años. Y digo al menos porque formar a un profesor de meditación no es cuestión de decir que se aprenda todos estos libros y se los sepa de memoria, ¿no? Es cuestión de que tenga no solo la práctica, es decir, que practique, sino que tenga un poco como la vocación, ¿no? Que tenga el sentir, que tenga el anhelo verdadero, verdadero, ya sea de servir al otro, es decir, que no sea una cosa que tiene que ser un poquito vocacional. Hay un elemento vocacional en lo que es enseñar a meditar, porque enseñar a meditar es un acto de amor realmente. Entonces, el amor es no lo puedes evaluar. Dice, ¿cuánto amor tiene este? ¿No? ¿Cómo lo mides? Sí. Oye, pues tenemos que volver a hacer algo, ¿eh? No sé, tú es que estás muy pillado de tiempo. Bueno, yo ahora estoy mucho en Madrid. Me dijiste que ya no estás tanto en Asturias, ¿no? Yo estoy mucho en Madrid, me muevo mucho, pero estoy mucho en Madrid. Ahora, La Peral se llama el sitio allí, ¿no? La Peral, sí. Vamos a hacer ahora un programa en la TPA, en la televisión asturiana, que se llama Ánimo, con Pipo Prendes. Ahora en mayo tenemos un retiro en Almagro. Y vamos ¿Y eso cuántos días son? Ese son 5 días y ese está muy bien, ese es el retiro anual. ¿Y qué precio tiene? Pues sinceramente no te lo sé decir de memoria, pero vamos, no es excesivamente caro para todo lo que me parece que sale. Vamos a un hotel muy bueno, creo que sale por 650 o 5 días. 5 días, sí, todo. O sea, 100 euros al día. Sí, más o menos. Poco más. Exactamente. Poco más de 100. Dentro de ese curso hay una mesa redonda
que estará Rafael Álvarez el Brujo, Pablo Dó. Te iba a hablar del otro día, os vi hablando, me Yo, encantó, me gustó mucho. Y José Andrés Rojo, que la va a moderar, que es el director de opinión del País, ¿Y y será parte de qué ese bueno. retiro. ¿Y cuántas personas pueden ir? Suelen ir como entre 70 y 100 personas. Es mucha gente. Sí, llenamos un hotel muy bueno, de 4 o 5 estrellas. Os vi el otro día en una charla, el Brujo, y a ti me encantó, muy bueno, muy buena charla, estuvisteis ahí, muy interesante escucharos a los dos. Muy simpático este hombre. Y Qué buen tío. no solo muy simpático, muy buen tío, sino que tiene profundidad. Sí, transmite. Sí, tiene maestría espiritual. Sí, se le nota. Y representa la tradición espiritual del teatro. El teatro griego era algo iniciático, es decir, era una manera de profundizar en el quién soy yo, que está escrito en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. También Albert Boadella va por ese camino, ¿no? Tiene ese estilo también. Albert Boadella tiene, sí, hombre, cada uno con sus diferencias, pero tienen ese aura un poco. Tienen el teatro. Toda persona que sea de teatro tiene eso, porque la vida, como decía Shakespeare con el doble sentido, life is a play, la vida es un teatro. Sí. O decía Calderón. Pero es que además el brujo es que cuando habla... Sueños son, ¿no? Sí, el brujo cuando habla es que tiene esa voz también que hipnotiza, ¿no? Siento. Nada, hombre. Cosas del directo. Que pues estamos pensando en organizar, quizá, a lo mejor aquí ahora te enseño un poco el espacio pero creo que hay el interés es obviamente creciente. Has empezado hablando antes con Pablo de que las generaciones que vienen necesitan de esa espiritualidad, ¿no? Están faltos de espiritualidad. Efectivamente. Porque a nosotros al final nos formaron. De alguna manera. En mi caso, cristianamente, claro, yo a veces voy a misa, pero me ha quedado un pozo que agradezco, ¿no? O sea, me parece que alguien que no tiene eso está huérfano, ¿no? Claro, te falta algo. Entonces, tú fíjate, de nuestra generación no solo nos dieron esa formación, sino que la información era bastante consistente. Porque cuando yo tenía 8 o 9 años, lo que me decían en el colegio, lo que me decían mis padres y lo que podía ver en la tele si no tenía 2 rombos, era prácticamente lo mismo. Sí. Ahora, les quitas eso y encima la información les viene por todas las esquinas. Y además es contradictoria. Una información dice una cosa y otra información dice otra. Y no les has enseñado a buscar la verdad en su interior, es decir, a discernir desde el corazón. Y claro que como están los niños confusos, dicen, tienen déficit de atención. Coño, eso es como si a un toro le pones 4, 7 capotes. Dice, es que no sabe dónde. ¿A cuál voy, no? Dice, coño, ¿y qué va a saber el hombre? Si no le dejas, si le pones tantas señales que no sabe ni dónde mirar. Oye, Ramón, y quiero entrar en un tema que también me interesa mucho tu opinión, que es el tema de la inteligencia artificial. Yo sé que tú estás al día de todos los temas tecnológicos, estás muy puesto. ¿Qué opinión tienes sobre esto que está llegando a ChatGPT y todo esto? Sí, me imagino que lo habrás no utilizado conozco, ya. Sí. ¿Y qué opinas? Cuéntame tu opinión sobre Hombre, esto. pues opino que la tecnología es algo que no se puede parar, es una evolución natural. Además, tus orígenes vienes de ahí, o sea. Son tecnológicos, es decir, es algo que no puedes parar. La tecnología además tiene un crecimiento muy exponencial, todo lo hemos vivido, por el tamaño de los discos y tú lo nombres. Y esto es el principio, pero esto va... Se están combinando diversas tecnologías porque poquito a poco computación cuántica, inteligencias artificiales, biotecnología y las ciencias de la conciencia y la neurobiología, en cuanto todas estas empiecen a confluir, se produce un salto cuántico, si quieres, tecnológico. Eso es imparable. La tecnología no es ni buena ni mala, es el uso que la des. Hay un artículo hoy, creo que es no sé en qué periódico, que es otro de los temas, ya no sabes qué cabecera es la que lees, que es una entrevista que le han hecho a Altman, que es el CEO de ChatGPT, y viene un poco a decir la entrevista que están demandando que se censure de manera
contundente ChatGPT y las evoluciones de la inteligencia artificial. Al hilo un poco, no sé si has visto la foto de Trump siendo una foto de Trump que le están metiendo en la cárcel, no sé si la has visto. Sí, la he visto y se presta, vamos, dentro de poco podrán poner un vídeo. No es una foto, es una foto que son como 15 o 20. Hay una que ya está entrando en la cárcel, con los policías él andando entre los corredores de la cárcel, completamente reales. Sí. Entonces, la historia es que están demandando los altos directivos de las supercompañías que se censure completamente, no completamente, pero en gran medida, para que no puedan ocurrir desastres. O sea, claro, bueno, es que podrán poner vídeos de tuyos o míos o de cualquier político diciendo cosas que no ha dicho y con su voz y con su cara y difícilmente discernible si es verdad o no es verdad. Por eso es tan importante la meditación, porque la meditación sí te permite discernir. Te da un conocimiento intuitivo que te permite discernir entre lo real y lo irreal. Pero cuando dices meditación, deberá ir acompañado de... Bueno, la meditación no es solo, por eso te digo que no es solo sentarse 20 minutos y 20 minutos, es convertir todo el día en una meditación que es aprender a fluir en la existencia grácilmente. De tal manera que no poder ser manipulado, porque el peligro de esto que es que alguien lo utilice para manipular al personaje. Bueno, pero que a estas alturas, tú piensas, Ramón, que a estas alturas, que lleva 2-3 meses ChatGPT funcionando en abierto, quiero decir, para el común de los mortales, o sea, las fechorías que ya se están produciendo con la suplantación de identidades, con la generación de contenido con malas intenciones, con la generación de contenido inventado y aceptado por la sociedad. Quiero decir que estos son dos cosillas que yo estoy diciendo, pero que si aquí nos juntamos 4, nos sale una bola de fechorías y de noticias falsas. Claro, la pregunta es, ¿qué se hace en estas situaciones? Es decir, porque dicen, lo prohíbo. No es como decir, bueno, como hay muchos alcohólicos, no es una decisión que tomó Estados Unidos en los no sé qué años, la ley seca, ¿no? Como hay muchos alcohólicos y tal, y un problema, lo prohibimos. O prohíbo las drogas. ¿Arreglas el problema? Si lo prohíbes no quiere decir que la tecnología deje de estar ahí. Es decir, si la tecnología está, los que quieren manipular la utilizarán para manipular. Yo creo que la solución no es prohibir, es educar. La solución está en educar a la ciudadanía, la solución está en que la ciudadanía sean adultos y sepan discernir como adultos y aprendan a tratar, porque nosotros tratamos a nuestros propios pensamientos como si fueran reales. Pensamos que lo que pensamos es real. Cuando te das cuenta a través de la meditación que lo que piensas no es real, que es eso que proyectas en la pantalla de tu mente, que no es más que un mecanismo, si quieres. Una vez que tus propios pensamientos los tomas, como decimos en inglés, with a pinch of salt, es decir, que los tomas, bueno, esto es lo que piensa mi mente, pues ya lo que piensan otros o información que te viene de fuera, pues lo tomas con muchísima más precaución. Y entonces, pues, deja de afectarte, digamos, dejan de afectarte esas cosas. Lo que necesitamos es una sociedad más adulta. Ahora no lo es, ahora a la sociedad le puedes convencer de cualquier cosa, le puedes convencer de que con la vacuna del COVID te inyectan un microchip y que luego Bill Gates te va a manipular con un ordenador desde su casa y millones de personas se creen eso, ¿eh? Porque tú, Ramón, yo cuando he estado ya en un par de podcasts con personas no mayores, pero de edad ya que os permite ver las cosas con perspectiva, noto en vosotros, que sois un poco más mayores que nosotros los que nacimos en el 70, ya nosotros también lo empezamos a ver así, os veo más, o sea, lo veis como, no que os dé un poco risa esto, ¿no? Pero sí, no os veo alterados. Es decir, yo hablo
sobre este tema de la tecnología, la evolución, los miedos, todo esto. Yo cuando hablo aquí con gente de 40, 50 años, la gente se altera mucho. 50 ya empiezan a menos, pero entre 30 y 40 todo el mundo está muy alterado. Y cuando hablo pues, con los que son ya más mayores, ¿no? Están en 70, incluso 80, tenemos amigos de 80. Sí. No es que se rían, pero se les pone una sonrisa y no les veo muy preocupados. A los mayores no les veo preocupados. No sé si es que tienen la muerte más cerca, les da un poco igual, pero no les veo preocupados. La realidad es que las posibilidades de que la sociedad sea manipulada a través de la información, anda, joder, eso tampoco es nuevo, lo hizo Hitler. Sí, además a lo bestia, Putin, ¿no? Lo hace Putin en Rusia. Lo hacen Lo todos. hace Kim Jong-un. Bueno, y en España también, ¿no? Bueno, las sociedades libres, realmente las sociedades democráticas, digamos, lo que tienen es que no es esto que es lo que yo digo y se acabó. Y entonces tiene mecanismos de control. Tienen exactamente lo que llaman los americanos checks and balances. Tienes una prensa libre y por lo tanto tienes un sistema judicial y un sistema legislativo y con mayores o menores tal, al menos, digamos, hay un entorno que permite, bueno, pues la libertad, vamos, la libertad. Control, mecanismo de control, ¿no? Digamos, autocontrol. De autocontrol y luego, pues bueno, que uno manipula en esta dirección y el otro manipula en esta. Se equilibra, ¿no? Se equilibra. Yo manipulo tirando para aquí, otro manipula tirando para allá y uno se equilibra con el otro, digamos. Que eso se hace y se viene haciendo, que ahora simplemente hay más herramientas para hacer eso, pues claro, pues fíjate, porque ahora tú con todo lo que han avanzado las ciencias del comportamiento, es decir, solamente con los datos que generamos en Instagram o en Facebook, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que vemos, donde echamos más tiempo viendo un vídeo y tal, eso con inteligencia artificial bien manejado te permite tener una información, unos datos. A la gente manipulable. Entonces, una de las cosas que realmente ofrecen las tradiciones espirituales lo llaman la liberación, la salvación, pero precisamente te haces libre porque ya no te influencias ni a ti mismo con tus pensamientos, con lo cual te influencia bien poco cualquiera con lo que sea que te quiera influenciar. No necesitas a nadie para equivocarte, ya te equivocas tú solito. Entonces, tú aprendes a desidentificarte del pequeño yo, con lo cual te desidentificas también del nacionalismo en el que te quieran embaucar o de la identidad superior en la que te quieran colocar para que te comportes como una ovejita y al final hagas desde comprar la pasta de dientes que vendes hasta votar al voto, porque al final lo que hay detrás de todo esto es que, bueno, pues los que están en el poder lo ejercen, son mejor que saben, no pueden, ¿no? Eso no va a cambiar el mundo seguirá siendo el mundo. Oye, Ramón, y por ir terminando, que vamos a hacer una hora, que esto se dice pronto, pero es que hoy en día con los podcasts está todo muy bien explicado porque hay tiempo para hacerlo. ¿Nos podrías dejar un truquillo, alguna estrategia, algún pequeño enseñanza para meditación, para terminar? Sí, así. quizá lo más importante te diría yo que es aprender a vivir un día detrás de otro. Aprender a que todo lo bueno que puedes hacer por tu vida o por la vida de las personas que amas, solo lo puedes hacer. Porque ayer son memorias, en tu mente unas y en la mía otras, o sea, no son memorias ni compartidas, y mañana será otro día. Entonces, si tú aprendes a sacarle el máximo partido al día que tienes por vivir, acabas de aprender a vivir una vida y sacarle el máximo partido a la vida que tienes por vivir, que la vas a vivir un día detrás de otro. Entonces empezar el día diciéndole buenos días al día, de alguna manera, y diciéndote a ti mismo, lo más real que tengo es la actualidad de este día que tengo para vivir, no esto que estoy proyectando en mi cabeza como mi realidad, sino lo que quiera que me traiga el día hoy. Y voy a entregarme plenamente a eso y le voy a sacar todo el partido y toda la intensidad a este día que tengo para vivir
Y poco a poco tu conciencia se va centrando en el aquí y en el ahora del día que tienes para vivir, y poco a poco empiezas a aprender a estar vivo donde la vida existe, que es aquí. Existe. Y esa un momento de técnica que cuando tú visionas un punto negro en el horizonte para calmar tu mente, ¿es una técnica adecuada? Sí, esa es buena. Por ejemplo, si tú pones tu atención en el entrecejo, si quisieras mirar hacia el entrecejo, El tercer ojo, decía el brujo, ¿no? El otro día. el tercer ojo, llámalo como quieras, tercer ojo, el entrecejo, que es donde está la neurohipófisis, la adenohipófisis, que es donde se comunican uno de los, el precórtex frontal entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que está en un sitio, está una especie de trono ahí, es donde se produce el control hormonal básico, esencial, ¿no? El ciclo menstrual de las mujeres, las señales para oxitocina, el orgasmo está controlado desde allí, es decir, las señales para soltar adrenalina. Entonces es como un poco el centro de mando, de control, ¿no? Entonces tú pones tu atención ahí, en ese punto, puedes visualizar un punto negro o no, porque si pones la atención ahí aparecerá ante tu vista algo que puedas mirar, mientras eres consciente de tu respiración moviéndose sola, y pones tu atención ahí sin concentrarte, sino que simplemente la mantienes, y como te van a venir pensamientos, das por hecho que te van a venir pensamientos, ensoñaciones, imaginaciones, conversaciones internas, das por hecho que van a venir, no te enfadas, no intentas ni echarles, ni perseguirles, simplemente aprendes a ignorarles. Y si tu atención es captada por un pensamiento, es decir, y te viene la idea de que vamos a cenar esta noche y te ves haciendo la compra en el Carrefour de repente, en tu mente, pues cuando te das cuenta de eso, simplemente quitas la atención al Carrefour. ¿Y cómo le quitas la atención? A base de ponerle la atención de nuevo al punto y a la respiración. Entonces, al quitarle la atención al pensamiento, le quitas la energía, porque en realidad con la atención lo que haces es dirigir tu energía psíquica, si quieres, en una dirección o en otra. Entonces, al final, los pensamientos se llegan a convertir como la música de fondo del supermercado, que están ahí, pero que no saben ni lo que están tocando. La oye, pero Pasa. la ignoras. Estás al Dixan que vas a comprar o a... Sí, no, y te puede ladrar un perro al lado que da igual, o sea. Exactamente. Bueno, Pues, como cuando estás muy metido en la lectura de un libro que pueden estar llamando a la puerta y no lo oyes. sí, 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 sí. Te metes dentro y entonces te desconectas, si quieres, de los sentidos externos. Muy bien. Pues si quieres, aquí podemos parar. Muy bien, pues así. Muchísimas gracias. Estar aquí con nosotros. Espero que puedas venir algún otro día, Hombre, claro. algún debate que hagamos aquí Sí, sí, con tus aportaciones. cuenta conmigo, yo encantado, yo encantado. Además, ahora que estoy más en Madrid, pues podré hacer. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias.